Gracias, hermano, gracias. Bueno, buenos días. Pues estoy asombrado que, acostumbrado aquí a mediados de agosto, estamos 4, pero es una bendición ver, está prácticamente el local lleno, quitando, semilleno. Pero gracias a Dios por vuestra presencia y por el deseo que mostramos de alabar al Señor en esta mañana. Esta mañana el Señor puso en mi corazón, hace tiempo, cuando se me asignó este día para predicar, me puso en mi corazón que habláramos sobre la gracia, que meditáramos, pensáramos un poco sobre la gracia, porque la gracia es el tema central de la predicación del Evangelio. Realmente la gracia abarca la totalidad de la vida cristiana. No vamos a hacer un estudio profundo, porque un estudio profundo nos llevaría días, seguro semanas. De hecho, es un tema para toda la vida, porque lo venimos desarrollando a lo largo de toda la vida. Pero por eso hay muchas cosas que decir, y hoy quisiera que resaltáramos dos cosas. La simple definición de la gracia ya resulta compleja por sí misma. No hay una sola palabra en la Biblia que defina la gracia. La gracia es muchas cosas. Es la bondad de Dios. Es el amor de Dios. Es la compasión de Dios. Es el favor de Dios hacia nosotros, favor inmerecido, que hace posible que el perdón y la salvación de la humanidad. Ahí es nada. La gracia es también la actitud de Dios frente al pecado. Y esto es algo, solamente esto ya es un tema para tratar y para pararse mucho tiempo. La actitud de Dios ante el pecado, la gracia. Es curioso, no es la espada, no es el castigo, no es la cara larga, es la gracia. Y esto, naturalmente, hay que entenderlo, porque el castigo existe. Y la condenación existe, y la muerte existe. Por eso hay que entenderlo bien. El pecado existe, y es la consecuencia de la rebelión del ser humano contra Dios, en connivencia, de acuerdo con el diablo. Pero Dios, en lugar de dejar caído al ser humano junto con el diablo y llevarlo a la muerte eterna, que es lo que se merece, abrió en su gracia un camino de salvación que implicaba para él un gran precio. Porque la gracia a Dios, es curioso esto, le cuesta. No es gratis la gracia para Dios. También eso es otro tema a tratar sobre la gracia. Yo quisiera que nos detuviéramos en otro aspecto. Lo maravilloso y sorprendente de la gracia de Dios es que la gracia está dirigida al hombre. Pues la gracia de Dios surge antes de que aparezca el hombre en la escena, en el escenario de la vida. Y con él el pecado. Pues antes del hombre y antes del pecado es la gracia. Tremendo. La gracia es anterior al ser humano
porque la gracia de Dios forma parte de la esencia de Dios. Dios es gracia. Leemos en Efesios 1:1-3. El que tenga Biblia y lo quiere buscar, que lo busque. Vamos a leer varios versículos de Efesios 1. Efesios 1:1-3-4 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo voy a repetir. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Su gracia es eterna. Dios estaba pensando en cada uno de nosotros, ya en la eternidad. Esto es tremendo y tiene muchas implicaciones y se podría decir muchas cosas sobre ello. Porque entre ellas diríamos que la salvación provista por Dios, su gracia, no es, como algunos pueden pensar, no es una solución improvisada. A Dios le ha cogido el pecado de improviso y entonces saca la gracia. No, a Dios no le ha cogido de improviso el pecado. Él ya lo sabía que iba a venir. La gracia es la respuesta de Dios a una situación concreta que se habría de manifestar en el tiempo. Hermanos, esto es tremendo. Dios en su trono sabe que va a haber un tiempo, vendrá un tiempo cuando aparece el pecado, pero Él ya tiene la solución. Para mí esto es garantía, es seguridad. A mí me da confianza. Dios no se ha despistado. Esto hay que decirlo porque algunos piensan que a Dios el pecado le cogió de improviso, que Él no pensaba que iba a ocurrir tal cosa. Pero no es así. No es así. Por eso, y antes de que ocurrieran los hechos, Dios determinó, tomó una decisión: salvar por gracia. La gracia de Dios es eterna como Dios mismo es eterno, porque forma parte, como hemos dicho, de la esencia de Dios, de su carácter, de su ser. Así que aquí aparece otra cosa, otra verdad, y es que la obra de Dios, la gracia de Dios, no tiene principio ni fin para nosotros. Va de eternidad a eternidad. Son cosas, conceptos que se nos escapan de la mente. La mente humana es muy pobre, no puede alcanzar el rastro de Dios. Dios está, por tanto, por encima del tiempo. Dios, es el que marca los tiempos. Es el que dice ahora esto y ahora lo otro. Marca los tiempos. Así pues, leemos en Efesios 1, 9, 10. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual Dios, es el beneplácito de Dios, Dios en su beneplácito, Él se había propuesto en sí mismo
de reunir todas las cosas en Cristo, ¿cuándo? En el cumplimiento de los tiempos establecidos. ¿Por quién? Por Él. Así, las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo lo creado, Dios tenía el propósito de reunirlo en torno a Cristo. Qué importante es Cristo. Todo está situado en torno a Él. En Gálatas 4 leemos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo establecido por Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Así que la gracia de Dios, presente en su naturaleza divina desde la eternidad, se manifiesta, se hace patente para nosotros en el tiempo marcado por Dios. Dios está obrando de eternidad a eternidad. Nosotros somos los que estamos dentro del tiempo. Pero Dios está fuera del tiempo. Él marca los tiempos. Pues bien, en el momento en que Dios lo decide, Él hace patente su gracia para nosotros en el tiempo marcado. ¿Y cómo lo hace? Con la venida de Cristo en carne. Hasta que Cristo vino, y desde Adán, es decir, desde que el hombre aparece hasta Cristo, Dios ha dejado claro, se ha tomado un tiempo para dejar claro, a lo largo del Antiguo Testamento, dos cosas. Primera, es una de las enseñanzas que Dios ha dado en el Antiguo Testamento y desde Adán hasta Cristo. Él ha enseñado de muchas maneras la total corrupción en que había caído el ser humano, a quien la ley no puede salvar. Pues lo que hace la ley es todo lo contrario, es condenar y poner de manifiesto que el ser humano es débil y pecador por naturaleza. Esto es lo que Dios se ha ocupado de dejar claro desde Adán hasta Cristo. El hombre, la humanidad, está totalmente corrompida. Y la segunda cosa que ha dejado clara es que lo que necesita la humanidad es un Mesías redentor. Esto ha sido proclamado, enseñado y prometido a lo largo de la historia desde Adán a Cristo. Y ahora en Cristo se hace realidad. Tenemos, por tanto, que la gracia, la eterna gracia de Dios, ya contemplaba en la eternidad la acción de un Mesías, Cristo, que vino a su debido tiempo. La más exigente intelectualidad tiene respuesta en la obra de Dios. Dios está ahí presente desde eternidad a eternidad y Él está obrando en medio de los tiempos. Así tenemos, pues,
que la promulgación de la ley por parte de Dios en el Antiguo Testamento es un paso intermedio en la historia que se introdujo para que nosotros viéramos, descubriéramos el pecado. Se introdujo para que el pecado, la total corrupción del ser humano, se hiciera evidente. Nosotros no sabríamos qué es pecado si Dios no hubiera promulgado la ley. Así que Dios se ha tomado la molestia de enseñarnos en qué consiste su santidad y en qué consiste el pecado. Y cuando Él ya nos ha enseñado que la corrupción del ser humano es total, se ha hecho evidente, es decir, que abundara, pues cuando Él ha hecho que el pecado nos agobie, ya no Él ha demostrado que el pecado agobia y nos agobia, pues cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que Dios dice, eres pecador, pero tengo la respuesta, tengo la salida, tengo la solución. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz y a su debido tiempo que nos limpia de todo pecado. En Él hay perdón y redención y es por gracia, un regalo. Eso es también la gracia, un regalo. Una bendición no merecida ni ganada. Porque dice en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, un regalo de Dios. Esta gracia, esta capacidad de perdonar, esta capacidad de introducirnos en una vida de perdón, es en Jesucristo. Solamente en Jesucristo, por medio de la fe en Él, tenemos entrada a esta gracia. La gracia de Dios es como una estancia donde están determinadas personas, los salvados. Pues es una estancia de salvación. Pues a esta estancia de salvación solamente se entra por una puerta. Y Jesús lo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No hay otra forma de recibir la gracia de Dios, sino por medio de Jesucristo, porque la gracia de Dios es Cristo desde la eternidad. Y esto porque de la misma manera, dice Romanos, que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Y en Juan leemos, y aquel verbo, el verbo, la palabra de Dios, fue hecho carne, Dios mismo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad,
porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tremendo. Cuando tenemos clara la necesidad absoluta de un Redentor que mediante su vida nos saque del pozo de la corrupción y del pecado en que estamos sumidos, entonces comprendemos lo mezquino y ofensivo que es para con Dios pretender la salvación por cualquier otro medio, ya sea por dinero, ya sea por obras, soy muy bueno, no soy malo, o por méritos de cualquier tipo. ¿Quién puede salvarse a sí mismo? ¿Quién puede salir de la corrupción del pecado por sí mismo? Nadie. El Isaías lo dice muy claramente. Desde los pies hasta la cabeza, ¿qué es el hombre? Pues el hombre es desde los pies hasta la cabeza hinchazón y podrida llaga. Dios, hermanos, ha pensado en nosotros y nos conoce y nos ama desde la eternidad. Y desde la eternidad ha provisto para nosotros, para todo aquel que cree en Cristo, un Salvador. Cristo el Señor. ¿Te dice esto algo? ¿Qué te dice? Te dice que Dios desde la eternidad está pensando en ti, en mí. Y ahora, en nuestro tiempo, hoy, ahora, como dice Hebreos, es el momento de la gracia, para ti y para mí. Tú tienes unos años de vida, te han dado unos años de vida para que decidas qué vas a hacer con la gracia de Dios. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Solo tenemos una oportunidad. Hoy. Mañana no sabemos. Hoy. Para decidir qué hacer con la gracia de Dios, el don inefable, Cristo Jesús. Es que Dios lo ha dado todo, Él se ha dado a sí mismo, se ha hecho hombre, lo ha dado todo por nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Gracias a Dios, que muchos millones a lo largo de la historia, cuando era su tiempo, su hoy, han entrado por la puerta de la gracia Cristo Jesús. Pero aún sigue esto abierto hasta que Dios marque el tiempo, hasta que se termine el tiempo. Hay otra realidad sobre la gracia de Dios en la que quisiera que meditáramos el tiempo que nos queda. Y es que la gracia de Dios no termina para nosotros en la cruz de Cristo. Es decir, la gracia de Dios es abrir la puerta a la salvación. Los que hemos creído en Cristo Jesús, aquellos que hemos sido salvos, podríamos decir o pensar, pues la gracia para nosotros
ya se ha cumplido, ya se ha terminado. Finito. Ya no hay más gracia para nosotros. Pero eso no es así. Es todo lo contrario. Cuando nosotros hemos creído en Cristo, o mejor dicho, con el acto de entregar nuestra vida a Cristo, entramos a la gracia y empezamos a andar en la gracia. Es distinto. La vida cristiana es andar en la gracia. La gracia incluye la salvación, pero también incluye la transformación, la santificación. El pasaje de Efesios que leímos al principio dice que nos escogió en Cristo antes de la formación del mundo. ¿Para qué? ¿Para dejarnos ahí, en un rincón? No, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que de algo corrupto y podrido por el pecado, Dios tiene el propósito en su gracia de hacer algo sano y brillante y vivo. No se conforma con la salvación. Él quiere también la transformación. Por tanto, vivir en la gracia no puede ser algo superficial ni simple, sino que demanda de nosotros una entrega y una dedicación total. La misma entrega y fe que mostramos en nuestra conversión es la entrega y fe con la que debemos seguir en nuestro caminar en la gracia. Una vez que hemos creído y somos salvos, redimidos por Cristo, el propósito de Dios para con nosotros en su gracia es que hay dos textos en la Biblia, hay muchos que lo dicen, pero voy a leer dos textos en la Biblia que nos hablan de ello. El propósito de Dios para nosotros en la gracia es que andemos, primero que Cristo sea formado en nosotros. Es decir, de una persona pecadora y podrida por el pecado, Cristo, el Dios eterno, quiere hacer otro individuo. Cristo. Que Cristo sea formado en vosotros. ¿Para qué? Para que andemos en este mundo, para que andemos como Él anduvo, como Cristo anduvo. Fíjate el alcance de la gracia de Dios. Dios quiere que tú y que yo andemos como Cristo anduvo en este mundo. Nada menos. Tremendo. Y esto hasta que seamos trasladados al reino de los cielos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Hemos de aprender esto, hermanos, que la vida cristiana es para vivirla en la gracia de Dios. Jesús dijo, y lo enseñó claramente, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, estáis unidos a mí
como pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque, separados de mí, nada podéis hacer. Que Cristo sea formado en nosotros, para que andemos como Él anduvo en este mundo. Separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos mucho que aprender en la vida cristiana. Sin duda, el primer conflicto que tenemos los cristianos, un conflicto que tenemos que afrontar después de dar el paso de fe, después de creer, de convertirnos a Cristo, es descubrir que seguimos tan pecadores como lo éramos antes de convertirnos. Fijaos, el propósito de Dios es uno. Sin embargo, la fe no cambia nuestra naturaleza. La fe nos introduce en la gracia, pero no cambia nuestra naturaleza. Seguimos siendo pecadores. Tenemos la intención de abandonar el pecado, pero seguimos siendo pecadores. ¿Y qué vamos a hacer con ese problema? ¿Cómo enfrentamos los cristianos un cuerpo pecaminoso, la vida en un cuerpo pecaminoso, y vivimos en santidad? ¿Cómo podemos vivir en santidad desde un cuerpo pecaminoso? Ese es nuestro conflicto, lo que descubrimos después de convertirnos. Tan pronto nos hemos convertido. Yo lo pasé muy mal, os lo confieso, muy mal, descubrir eso. El creer no ha cambiado nuestra naturaleza carnal y pecadora, sino que seguimos siendo pecadores, aunque perdonados, a pesar de nuestra intención de abandonar el pecado. Este descubrimiento nos lleva a una gran confusión. Como yo os he dicho, a mí lo pasé muy mal, no lo quiero ni recordar. Fueron meses de mucho problema, hasta que el Señor me reveló muchas cosas maravillosas. Esta confusión que viene a todos nosotros, estoy seguro, pues es enfrentada de diferentes maneras. Algunos piensan que le pasa eso porque no se ha convertido de verdad. Y entonces vuelve a dar el paso de fe. Yo no sé vosotros, pero yo lo he visto a lo largo de mi vida muchas veces, de muchas personas que cuando el predicador ha invitado a creer en Cristo, pues se han levantado, y algunas lo han hecho muchas veces, en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque creyeron, pero como su vida no ha cambiado, entonces cree que se ha convertido mal y entonces vuelve a hacerlo otra vez, y así una vez y otra vez y otra vez. Y hay muchas iglesias donde puedes levantar a las mismas personas en diferentes ocasiones a lo largo del tiempo. Pero eso no es así. Hay también, y también eso lo hemos visto a lo largo de la historia, quien se desanima y vuelve a la rutina de su vida anterior. Hay menos, pero los hay. Otros emprenden el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? Hay mucho que decir aquí, por eso voy a hacer todo lo breve que el tiempo nos exige. Hay varios ejemplos en la palabra de Dios.
pero quizá el más elocuente para mí sea el de Pedro. Pedro creía en Cristo. Prometió dar su vida por Jesús si era necesario. Confiaba en sí mismo, en sus fuerzas, estaba firmemente determinado a defender con su vida y con la espada, si era necesario, la causa de Jesús. Pero fracasó. Creyó, pero fracasó. Cuando el gallo cantó, tal como el maestro le anunció, él había negado a Jesús 3 veces seguidas. Dice el texto bíblico en Lucas que entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. El Señor sabía lo que iba a pasar antes de que ocurriera. Y se lo dijo. Pero atención, no le retiró por ello su gracia. Porque Pedro estaba en la gracia de Dios. La gracia de Dios en Cristo, para con Pedro, también incluía el perdón de su negación. Cuando nosotros pecamos después de convertidos, Dios no nos retira su gracia. En Cristo Jesús, su gracia está vigente. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo importante aquí fue la reacción de Pedro. Cuando se encontró ante la evidencia de su debilidad y fracaso, dice el texto bíblico que ante su triste caída lloró amargamente. Se arrepintió profundamente y se dispuso a seguir adelante. Ese es el camino. Ese es el camino. Un cristiano tan pronto descubre que peca, es consciente del pecado, el más mínimo, tiene que arrepentirse, se arrepiente de inmediato. La sangre de Jesucristo, su Hijo, le limpia de todo pecado. Después de lo que hemos relatado de Pedro, después con el arrebatamiento, con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes en Pentecostés, una vez consumada la obra redentora de Cristo en la cruz, todos los discípulos fueron fortalecidos y sus vidas completamente cambiadas. También la de Pedro. El Pedro de la negación no tiene nada que ver con el Pedro de las epístolas o de los hechos de los apóstoles. Y eso porque es lo que espera a los creyentes en Cristo. Los que, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, dice la palabra, que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para el avance de su gloria. La gracia de Dios incluye la venida del Espíritu Santo en nuestras vidas, quien con mucha paciencia y con mucha perseverancia nos guía a toda verdad y nos conduce poco a poco a vivir según Cristo. Hay algunos creyentes que avanzan más deprisa y otros creyentes que van más despacio. Hay creyentes que quitan las piedras del pecado del camino rápidamente ante la visión del Espíritu Santo, porque ¿saben lo que hace el Espíritu Santo? Es que cuando te levantas, te hace ver la gran piedra que hay delante de ti, que te impide el camino de la santidad.
un pecado en particular que está ahí, que te está haciendo daño, y el Espíritu te lo dice, eso hay que quitarlo. Esa costumbre que tienes de mentir, eso hay que quitarlo. Esa soberbia que tienes, eso hay que quitarlo. Esa vanidad. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos conduce con paciencia y perseverancia a vivir según el camino. Cuando has quitado la piedra, no creas que está todo arreglado, porque descubres que detrás hay otra, que no se veía por causa de la primera, pero hay otra, y otra, y otra. Y nos pasamos la vida quitando piedras de nuestra vida. Pero vamos camino de la santificación. Tenemos una nueva vida en Cristo que vivir. Por eso leemos en Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Creer en Cristo es entrar a disfrutar de su gracia. Una gracia que no solamente nos da salvación, nos trae salvación, sino que nos trae cambio, nos trae santificación. Y además, con una paciencia increíble por parte de Dios. Porque Dios hace una cosa con el creyente, que la tenemos en los evangelios. En el evangelio hay una figurita, un ejemplo que es un pábilo que humea. Un pábilo, una astillita que está ahí, que se echa humo. Ya a lo mejor ya no tiene llama, esa es solo humo. Pues bien, dice que Dios no rompe el pábilo que humea. Tanta paciencia tiene el Señor con nosotros, que se toma tiempo para cambiar, para obrar en nosotros el cambio necesario. La gracia es la paciencia de Dios también. Pero no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Es el equilibrio. El camino que tenemos en Cristo Jesús, y vamos a terminar, no termina con la muerte del cuerpo. Esta es nuestra habitación terrestre. Porque nuestra ciudadanía, el contenido de la gracia de Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos. El reino de los cielos entra en el paquete de la gracia de Dios. Por eso, nuestro camino no termina con la muerte del cuerpo, pues nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo. ¿Has oído? Semejante al suyo, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Para Dios no hay límites. La gracia de Dios, de un trozo de carne podrida por el pecado, a la gloriosa realidad de un cuerpo glorioso para toda la eternidad. Es
es la gracia de Dios. Hermanos, a mí me emociona, yo no sé qué pasará con vosotros, pero solamente me queda preguntaros, o preguntarte y preguntarme a mí mismo, ¿qué vamos a hacer con la gracia de Dios? Amén.